Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, de Maurice Leblanc. La dama rubia. Maurice Leblanc estaba convencido de que la propiedad era un robo, de modo que se le ocurrió crear uno de los personajes más populares que ha dado la literatura de misterio, Arsène Lupin, caballero y ladrón, que durante décadas desvalijó a los ricos sin el menor escrúpulo. Lupin era bromista, fanfarrón, amante de los disfraces, de los efectos teatrales y del peligro. Sabía tratar a las mujeres y era impecable con sus víctimas. La policía era incapaz de pescarle, hasta que tuvo que vérselas con el único hombre capaz de estar a su altura, Sherlock Holmes. En La dama rubia y La lámpara judía, las dos aventuras que integran este volumen, el hombre de las mil caras, el maestro de la fantasía, el genio de los ladrones, se enfrenta al rival insobornable, al maestro de la lógica, al genio de los detectives. El resultado es magia y diversión en estado puro. Capítulo 1. El número 514, serie 23, primera parte. El 8 de diciembre del año pasado, el señor Cherbourg, profesor de matemáticas en el Liceo de Versalles, descubrió entre el batiburillo de una tienda de compraventa un pequeño secrétaire de caoba que le agradó por la variedad de sus gavetas. «He aquí lo que necesito para el cumpleaños de Suzanne», pensó. Y como se las ingeniaba en la medida de sus modestos recursos para complacer a su hija, le quitó el precio y pagó la suma de 65 francos. Cuando daba su dirección, un joven de aspecto elegante y que hacía un buen rato iba chusmeando de un lado para otro, vio el mueble y preguntó: «¿Cuánto?» «Está vendido», replicó el dueño de la tienda. «Ah, ¿al señor quizá?» El señor Cherbourg saludó y tanto más contento por haber comprado un mueble que le gustaba un semejante, y se retiró. Pero no había dado 10 pasos en la calle cuando se le unió el joven, al cual, con el sombrero en la mano y un tono de perfecta cortesía, le dijo: «Le ruego me perdone, señor, pero voy a hacerle una pregunta indiscreta. ¿Buscaba ese secrétaire con mayor interés que cualquier otra cosa?» «No, buscaba una balanza de ocasión para algunos experimentos físicos». «Entonces, no le importa mucho». «Sí me importa». «¿Porque es antiguo, tal vez?» «Porque es cómodo». «En ese caso, consentiría en cambiarlo por otro secrétaire tan cómodo como ese, pero en mejor estado». «Este está en buen estado, y el cambio me parece inútil. Sin embargo...» El señor Cherbourg era un hombre fácilmente irritable y de carácter receloso. Respondió secamente: «Le suplico, señor, que no insista». El desconocido se plantó delante de él. «Ignoro el precio que haya pagado usted por este mueble, señor. Le ofrezco el doble». «No». «El triple». «¡Oh, basta ya!», exclamó el profesor impaciente. «No vendo lo que me pertenece». El joven le miró fijamente de una forma que el señor Cherbourg no olvidaría. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó.
Una hora después, llevaban el mueble a la casita que ocupaba el profesor de la carretera Viroflay, llamando a su hija. «Esto es para ti, Susan, si todavía te hace falta». Susan era una muchachita bonita, expansiva y feliz. Se arrojó al cuello de su padre y le besó con tanta alegría como si le hubieran ofrecido un regalo digno de reyes. Aquella misma tarde, después de haberle colocado en su habitación, con la ayuda de Hortense, la criada, limpió la gaveta, colocó cuidadosamente en ella sus papeles, sus cajas de cartas, su correspondencia, sus colecciones de tarjetas postales y algunos recuerdos furtivos que conservaba de su primo Philippe. Al día siguiente, a las 7:30, el señor Cherbourg se dirigió al liceo. A las 10, siguiendo una costumbre cotidiana, Suzanne le esperaba a la salida y para él era un gran placer ver en la acera de enfrente su graciosa figura y su sonrisa infantil. Y regresaron juntos. «¿Y tu secretaire?» «Una verdadera maravilla. Hortense y yo hemos limpiado todos los adornos de cobre. Se diría que son de oro». «¿Estás contenta entonces?» «¿Que si estoy contenta? Claro que sí. No sé cómo he podido pasarme sin él hasta ahora». Atravesaron el jardín que precedía a la casa. El señor Cherbourg propuso: «¿Podríamos verlo antes de comer?» «Oh, sí, es una idea excelente». La muchacha subió primero, pero cuando alcanzó el umbral de su dormitorio, lanzó un grito de espanto. «¿Qué pasa?», balbuceó el señor Cherbourg, y entró en la habitación. El secretaire había desaparecido. Lo que extrañó al juez de instrucción fue la sencillez de medios empleados. En ausencia de Suzanne, mientras la criada hacía la compra, un comisario provisto de su placa, los vecinos lo vieron, detuvo su carrito delante del jardín y llamó 2 veces. Los vecinos, que ignoraban que la criada estaba fuera, no sospecharon nada, de forma que el individuo efectuó su tarea con la más completa tranquilidad. Observaron que no había sido fracturado ningún armario, ni violentada ninguna gaveta. La cajita que ella había dejado sobre el mármol del secretaire fue encontrada sobre la mesa con los objetos de oro que contenía. El móvil del robo estaba claramente definido, lo que lo hacía más inexplicable, pues, a fin de cuentas, ¿por qué correr tanto riesgo por un botín tan exiguo? El único indicio que pudo dar el profesor fue el incidente de la víspera. Ante mi negativa, aquel joven demostró una manifiesta contrariedad y tuve la clara impresión de que me abandonaba bajo amenaza. Eso era muy vago. Interrogaron al dueño de la tienda. No conocía ni a uno ni a otro de aquellos señores. En cuanto al mueble, lo había comprado por 40 francos en Chevresse, en una tienda de muebles efectuada después de su fallecimiento, y creía haberlo vendido en un verdadero valor. La investigación prosiguió sin obtenerse nada más. Pero el señor Cherbourg estaba convencido de que había sufrido una pérdida enorme. Una fortuna debía de estar oculta en el fondo de alguna gaveta, y esa era la razón para la que el joven, conociera el escondrijo, había actuado con tal decisión. «¿Qué habríamos hecho con esa fortuna, papá?», repetía Suzanne.
¿Qué? Con semejante dote habrías podido aspirar a los mejores partidos. Suzanne, que limitaba sus pretensiones a su primo Philippe, el cual era un partido mediocre, suspiraba amargamente. Y en la casita de Versalles continuó la vida, menos alegre, menos tranquila, ensombrecida por lamentaciones y decepciones. Pasaron 2 meses y de repente, uno tras otro, surgieron los más graves acontecimientos, una serie imprevista de felices oportunidades y de catástrofes. El día 1 de febrero, a las 5:30, el señor Gerbaud, que acababa de regresar con un periódico de la tarde en la mano, se sentó, se puso las gafas y comenzó a leer. Como no le interesaba la política, volvió a la página. Inmediatamente atrajo su atención un artículo titulado «Tercer sorteo de la lotería de la Asociación de la Prensa, el número 514, serie 23, gana 1 millón». El periódico se le escurrió de las manos. Las paredes vacilaron ante sus ojos y su corazón dejó de latir. El número 514, serie 23, era el suyo. Lo había comprado por casualidad, para hacerle un favor a un amigo, porque apenas creía en los favores de la suerte, y había salido premiado. Rápidamente sacó su agenda. El número 514, serie 23, estaba escrito para recordarlo en la página de la agenda, pero ¿y el billete? Corrió a su despacho para buscar la caja de sobres entre los cuales había deslizado el preciado billete, y en la misma puerta se paró en seco, vacilando de nuevo y con el corazón encogido. La caja de los sobres no estaba allí, y cosa terrible, se dio cuenta súbitamente de que hacía semanas que no se encontraba allí. Durante ese tiempo no la veía ante él a las horas en que corregía las tareas de sus alumnos. Un ruido de pasos sobre la grava del jardín. Llamó: «¡Suzanne! ¡Suzanne!». La muchacha llegaba de la calle. Subió precipitadamente. El profesor tartamudeó con voz estrangulada: «Suzanne, Suzanne, la caja de sobres». «¿Cuál?» La del Louvre, que traje el jueves y que estaba en la esquina de esta mesa. Pero recuérdalo, papá, la colocamos juntos. La tarde, ya sabes, la víspera del día. Pero, ¿dónde? Responde, me estás matando. En el secretaire. ¿En el secretaire que robaron? Sí. ¿En el secretaire que robaron?». Repitió la frase en voz baja, con espanto. Luego le cogió las manos y con voz más baja aún dijo: «Contenía 1 millón, hija. Continúa 1 millón, hija mía». «Oh, papá, ¿por qué no me lo dijiste?», murmuró la muchacha ingenuamente. «1 millón», repitió el profesor. «Es el número que ha salido premiado en la lotería de la prensa». La enormidad del desastre los amilanó, y durante largo rato guardaron un silencio que no tenía el valor de romper. Al fin Suzanne dijo: «Pero, papá, te lo pagarán de todas formas». «¿Por qué? ¿Con qué pruebas?». «¿Hacen falta pruebas?». «Claro que sí». «¿Y no las tienes?». «Sí,
Tengo una. Entonces, estaba en la caja. ¿En la caja que ha desaparecido? Sí. Y es el otro quien lo cobrará. Eso sería abominable. Vamos, papá, ¿podrías oponerte a ello? ¿Acaso lo sé? ¿Acaso lo sé? El hombre debe de ser fuerte. Dispone de tales recursos. Recuerda el asunto del mueble. Se irguió con un sobresalto de energía y golpeando el suelo con el pie dijo: «No, no, no conseguirá ese millón. No se apoderará de él. ¿Por qué iba a conseguirlo? Después de todo, por hábil que sea, tampoco puede hacer nada. Si se presenta a cobrarlo, lo detendrán. ¡Ah! Nos veremos las caras, amigo mío». ¿Tienes alguna idea, papá? La de defender nuestros derechos hasta el final, pase lo que pase, y triunfaremos. El millón es mío y lo cobraré. Algunos minutos más tarde, expedía este despacho: Gobernador del Crédit Foncier, calle Capuchines de París. Soy el profesor y poseedor del número 514, serie 23, y me opondré por sobre todas las vías legales a cualquiera que desea cobrarlo en mi lugar. Gerbaud. Casi al mismo tiempo llegaba al Crédit Foncier este otro telegrama: el número 514, serie 23, está en mi poder. Arsène Lupin. Cada vez que emprendo la tarea de contar alguna de las innumerables aventuras que se compone la vida de Arsène Lupin, experimento una verdadera confusión, porque me parece que la más vulgar de estas aventuras es conocida por todos aquellos que van a leerme. En realidad, no hay un gesto de nuestro ladrón nacional, como graciosamente se le ha llamado, que no haya sido señalado de la forma más retumbante, ni una hazaña que no haya sido estudiado bajo todas sus fases, ni un acto que no haya sido comentado con esa abundancia de detalles que se reservan, por lo general, al relato de acciones heroicas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, esta extraña historia de la dama rubia, con sus curiosos episodios, que los periódicos titularon en gruesos caracteres: el número 514, serie 23? El crimen de la avenida de Henri Martin, el brillante azul. ¡Qué ruido alrededor de la intervención del famoso detective inglés Sherlock Holmes! ¡Qué efervescencia tras cada una de las peripecias que marcaron la lucha entre dos grandes artistas! Y qué baraúnda en los bulevares el día en que los vendedores de periódicos vociferaron la detención de Arsène Lupin. Mi excusa es que yo aporto algo nuevo siempre. Aporto la palabra del enigma. Siempre queda algo de sombra alrededor de las aventuras. Yo las disipo. Reproduzco artículos leídos y releídos, copio antiguas entrevistas, pero todo lo coordino, lo clasifico y lo someto a la verdad exacta. Mi colaborador es este Arsène Lupin, cuya condescendencia conmigo es inestimable. Y lo es también en ciertos momentos el inefable Watson, el amigo y confidente de Holmes. Aún se recuerda la formidable carcajada que acogió la publicación del doble despacho. El solo nombre de Arsène Lupin era una seguridad de imprevistos, una promesa de diversión para la galería, y la galería era el mundo entero. De las indagaciones realizadas inmediatamente por el Crédit Foncier,
Resultó que el número 514, serie 23, había sido vendido por el intermediario de la sucursal de Versalles del Crédit Lyonnais al comandante de artillería Bessy. Ahora bien, el comandante había muerto de una caída de caballo. Se supo por sus compañeros, a los que se confió poco antes de su muerte, que había cedido el billete a un amigo. «Ese amigo soy yo», afirmó el señor Gerbaud. «Pruébelo», objetó el gobernador de Credit Foncier. «¿Que lo pruebe? Es fácil. 20 personas le dirán que yo tenía una gran amistad con el comandante Bessy y que nos reuníamos con frecuencia en el café de la Place d'Armes. Fue allí donde un día, para aliviarlo de un momento de apuro, le compré el billete por 20 francos. ¿Tiene usted testigos de esa compra? No. En ese caso, ¿en qué funda usted su reclamación? En la carta que me escribió sobre tal asunto. Enséñemela. Estaba en el secrétaire robado. Búsquela. Arsène Lupin la comunicó a los periódicos. Una nota publicada en el Echo de París, que tiene el honor de ser su órgano oficial y del cual, según parece, en uno de los principales accionistas, anunció que ponía en manos del señor Detinan, su abogado consejero, la carta en la que el comandante Bessy le había escrito a él personalmente. Fue una explosión de júbilo. Arsène Lupin utilizaba un abogado. Arsène Lupin, respetuoso con las reglas establecidas, designaba para representarlo un miembro del foro. Toda la prensa se lanzó a casa del señor Detinan, influyente diputado radical, hombre de alta probidad al mismo tiempo que de espíritu refinado, un poco escéptico y a veces un poco paradójico. Detinan no había tenido nunca el placer de reunirse con Arsène Lupin y lo sentía profundamente, pero acababa de recibir sus instrucciones, en efecto, y muy emocionado por una elección que le halagaba, pensaba defender vigorosamente el derecho de su cliente. Abrió el expediente recientemente constituido y, sin detenerse, exhibió la carta del comandante, la cual probaba, sin lugar a dudas, la cesión del billete, aunque no mencionaba el nombre del nuevo comprador. Simplemente decía: «Mi querido amigo». «Mi querido amigo soy yo», añadía Arsène Lupin en una nota adjunta a la carta del comandante, «y la mejor prueba de ello es que tengo la carta». La nube de periodistas se abalanzó inmediatamente sobre la mesa del señor Gerbaud, que solo pudo repetir: «Mi querido amigo no es otro que yo. Arsène Lupin me robó la carta del comandante junto con el billete». «¡Que lo pruebe!», respondió Lupin a los periodistas. «Pero si fue él quien robó el secrétaire», exclamó el señor Gerbaud delante de los mismos periodistas. Y Arsène Lupin contestó: «Que lo pruebe». Y fue un espectáculo de encantadora fantasía el duelo público entre los dos poseedores del número 514, serie 23. Las idas y venidas de los periodistas, la sangre fría de Arsène Lupin frente al enloquecimiento del pobre señor Gerbaud. La prensa estaba repleta de las lamentaciones del desgraciado. A ella confiaba su infortunio con chocante ingenuidad. «Compréndalo, señores, es la dota de Suzanne lo que este truán quiere robarme. Por mí, personalmente, me tiene sin cuidado, pero por Suzanne, piénselo. 1.000.000, 10 veces 100.000 francos. Ah, bien sabía yo que el secrétaire contenía un tesoro.
Al objetársele que su adversario, al llevarse el mueble, ignoraba la presencia de un billete de lotería y que en todo caso nunca habría podido prever que tal billete iba a ganar el premio, gemía. «Lo sabía, lo sabía. Si no, ¿por qué se habría molestado en llevarse un mueble tan viejo?» Por razones desconocidas, pero ciertamente no para apoderarse de un trozo de papel que valía entonces 20 francos, una modestísima suma. La suma de 1.000.000, él lo sabía, lo sabe todo. Ah, ¿ustedes no conocen a ese bandido? Él no les ha robado 1.000.000. El diálogo habría podido durar infinitamente. Pero al 12º día, el señor Gerbaud recibió una misiva de Arsène Lupin, que llevaba la indicación de confidencial, y la leyó con inquietud creciente. «Señor, la galería se divierte a nuestra costa. ¿No cree que ha llegado el momento de ponernos serios? Por mi parte, yo estoy firmemente dispuesto a ello. La situación es clara. Yo poseo un billete que no tengo derecho a cobrar, y usted tiene un derecho a cobrar un billete que no posee. Así pues, no podemos hacer nada el uno sin el otro. Ahora bien, ni usted consentirá en cederme su derecho, ni yo en cederle mi billete. ¿Qué hacer? Yo no veo más que un remedio. Repartámoslo. 500.000 para usted y 500.000 para mí. ¿No es equitativo? ¿Y este juicio de Salomón no satisface el deseo de justicia que existe en cada uno de nosotros? Solución justa, pero solución inmediata. Esta no es una oferta que tenga usted la obligación de discutir, sino una necesidad a la que debe adaptarse dadas las circunstancias. Le doy 3 días para reflexionar. El viernes por la mañana me gustaría leer en los anuncios breves del Echo de París una discreta nota dirigida al señor Arsène Lupin que contuviera en términos velados su adhesión pura y simple al pacto que le propongo, mediante el cual usted entrará en posesión inmediata del billete y cobrará el 1.000.000, esperando a remitirme 500.000 francos por el procedimiento que yo le indicaré posteriormente. En caso de negativa, he tomado mis disposiciones para que el resultado sea idéntico, pero, aparte de las muy graves molestias que le causará tan obstinación, tendrá que sufrir usted un descuento de 25.000 francos para gastos suplementarios. Quedando a su disposición, le saluda atentamente Arsène Lupin. Desesperado, el señor Gerbaud cometió la enorme falta de enseñar esta carta y dejar que la copiaran. Su indignación lo empujaba a estas tonterías. «Nada, no tendrá nada», gritaba ante los periodistas. «¿Partir lo que me pertenece? Jamás. Que rompa el billete si quiere». Sin embargo, 500.000 francos es mejor que nada. No se trata de eso, sino de mi derecho, y este derecho lo estableceré ante los tribunales. ¿Atacará a Arsène Lupin? Eso sería gracioso. No, sino al Crédit Foncier. Este me tiene que pagar el 1.000.000. Contra la entrega del billete, o al menos contra las pruebas de que usted lo compró. La prueba existe, puesto que Arsène Lupin confiesa que robó el secrétaire. ¿Le bastará a los tribunales la palabra de Arsène Lupin? No importa, yo sigo adelante. La galería pateaba. Se hicieron apuestas.
Unos sostenían que Lupin sometería al señor Gervais, otros que aquel claudicaría ante las amenazas de éste. Y se experimentaba una serie de intranquilidad, de tal manera eran desiguales las fuerzas entre los adversarios, uno tan rudo en su asalto, otro asustado como una bestia acorralada. El viernes arrancaron de las manos de los vendedores el Echo de París y escrutaron febrilmente la quinta página en lugar dedicado a los anuncios breves. Ni una sola línea estaba dirigida al señor Arsenio Lupin. A las órdenes de Arsenio Lupin contestaba el señor Gervais con el silencio. Era la declaración de guerra. Esa noche se supo por los periódicos el secuestro de la señorita Suzanne. Lo que nos regocija en lo que podríamos llamar espectáculos de Arsenio Lupin es el papel eminentemente cómico de la policía. Todo ocurre al margen de ella. Lupin habla, escribe, previene, ordena, amenaza y ejecuta como si no existiese el jefe de la Sûreté, ni los agentes, ni los comisarios, ni nadie. En fin, que pueda estorbarlo en sus designios. Todo eso se considera como nulo y no existente. El obstáculo no cuenta. Y sin embargo, la policía se mueve. Desde el momento en que se trata de Arsenio Lupin, todo el mundo, desde el más alto hasta el más bajo de la escala, arde, hierve, espumea de rabia. Es el enemigo, y un enemigo que se burla, que provoca, que desprecia, o lo que es peor, que lo ignora a uno. ¿Y qué hacer contra un enemigo semejante? A las 10:20, según testimonio de la criada, Suzanne salió de su casa. A las 10:05 su padre, al salir del liceo, no la vio en la acera donde la muchacha acostumbraba a esperarlo. Así pues, todo había ocurrido en el transcurso del breve paseo de 20 minutos que Suzanne hacía desde su casa al liceo, o por lo menos hasta los accesos al liceo. Dos vecinos afirmaron que se habían cruzado con ella a 300 pasos de la casa. Una señora había visto caminar a lo largo de la avenida a una joven cuyas señas coincidían, y después no se sabía nada. Se investigó por todos lados, se interrogó a los empleados de las estaciones y del fielato. No habían observado aquel día nada que pudiera relacionarse con el secuestro de una joven. Sin embargo, en Ville-d'Avray, el tendero de un establecimiento declaró que había facilitado aceite a un automóvil cerrado procedente de París. Al volante se sentaba un chófer, en el interior una dama rubia, excesivamente rubia, precisó el testigo. Una hora más tarde el automóvil volvía de Versalles. Un atasco de tráfico le obligó a disminuir la marcha, lo que permitió al tendero comprobar, al lado de la dama rubia, ya entrevista, la presencia de otra dama envuelta en chales y velos. Nadie dudó que se trataba de Suzanne Gervais. Luego era preciso suponer que el secuestro se había llevado a cabo en pleno día, en una carretera muy frecuentada en el centro mismo de la ciudad. ¿Cómo? ¿En qué lugar? No se oyó ningún grito, no se observó ningún movimiento sospechoso. El tendero dio las señas del automóvil, una limusina de 24 caballos de la casa Peugeot, con carrocería azul oscuro,
En todo caso, se informó a la directora de la Gran Garage, señor Bob Waltour, que era especialista en secuestro de vehículos. En efecto, el viernes por la mañana había alquilado por todo el día una limusina Peugeot a una dama rubia, a la que no había vuelto a ver. Pero el chofer era un individuo llamado Ernest, que había contratado el día anterior en vista de sus excelentes recomendaciones. ¿Está aquí? No. Devolvió el auto y no ha vuelto. ¿No podría encontrar su pista? Sí, por las personas que lo recomendaron. Aquí tiene sus señas. Fueron a los domicilios de esas personas. Ninguna de ellas conocía al llamado Ernest. Así pues, cualquier pista que se seguía para salir de las tinieblas hacía caer en otras tinieblas, en otros enigmas. El señor Gerbaud no tenía fuerzas para sostener una batalla que comenzaba de forma tan desastrosa para él. Inconsolable, desde la desaparición de su hija, roído por los remordimientos, capituló. Un pequeño anuncio apareció en el Echo de París, que todo el mundo comentó. Confirmó su sumisión pura y simple, sin reserva mental. Era la victoria, la guerra terminada en 4 veces 24 horas. 2 días después, el señor Gerbaud atravesaba el patio del Crédit Foncier. Llevado ante el mostrador, alargó el número 514 serie 23. El administrador tuvo un sobresalto. ¡Ah! ¿Ya lo consiguió? ¿Se lo ha devuelto? Se había extraviado. Aquí está, respondió el señor Gerbaud. Sin embargo, usted pretendía que el número ha sido objeto de... Todo fueron cuentos y mentiras. De todas formas, necesitamos un documento que lo acredite. ¿Basta con la carta del comandante? Claro que sí. Aquí la tiene usted. Perfectamente. Sírvase dejar estos documentos en depósito. Nos conceden 15 días para comprobación. Le avisaré cuando puede presentarse a cobrar en caja. De aquí a entonces, señor, creo que le interesa no decir nada más a nadie y que se termine este asunto en silencio más absoluto. Esa es mi intención. El señor Gerbaud no habló. El gobernador tampoco. Pero existen secretos que se revelan sin que se cometa ninguna indiscreción y enseguida se supo que Arsène Lupin había tenido la audacia de devolver el número 514 serie 23 al señor Gerbaud. La noticia fue acogida con estupefacta admiración. Decididamente era buen jugador el que arroja sobre la mesa un triunfo de tanta importancia como el preciado billete. Claro que se había desprendido de él a sabiendas y a cambio de una carta que establecía el equilibrio, pero ¿y si se escapaba la joven? ¿Y si lograban encontrar al rehén que él retenía? La policía se dio cuenta del punto débil del enemigo y redobló sus esfuerzos. Arsène Lupin, desarmado, despojado por sí mismo, preso en el engranaje de sus combinaciones, sin tocar un céntimo del millón codiciado. De golpe, los que se reían se pasarían al otro campo. Pero era preciso encontrar a Suzanne, y no la encontraban, y lo que era peor, no se escapaba. Dos potencias se saludan, dando inicio a esta gran aventura. El ingenio de este gran autor, capítulo tras capítulo, junto con su sagacidad, con toda certeza nos atrapará.
Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que esta gran novela sea de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.